Amazonas presenta Policía Nacional para la evaluación respectiva tras estos días de operativos que han ejecutado, acciones que se han tomado dentro del estado de excepción después de los atentados, sobre todo que se registraron en Guayaquil, en Durán, en Santo Domingo, en Esmeraldas. Va a estar con nosotros también el asambleísta Ramiro Narváez, él es presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Justamente después de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado del día jueves, la Asamblea resolvió convocarse el día de hoy para analizar la situación de seguridad que vive el país. Hay algunas propuestas que nacen justamente de este asambleísta que es presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad. 7:03 y vamos a empezar a revisar lo último de las noticias. Contarles que esta madrugada la unidad de policía comunitaria de Bellavista en Guayaquil fue baleada por delincuentes que se movilizaban en un vehículo. Ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. Así es, ventajosamente los policías que estaban en el interior de esta unidad de policía comunitaria se percataron, actuaron de inmediato y repelieron el ataque. De lo que se conoce hasta el momento, 2 delincuentes resultaron heridos y fueron llevados a distintas casas de salud. Es lo que se ha logrado recabar como información hasta esta hora, Milton. Así es, seguiremos informándoles de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió esta madrugada, imágenes de la unidad de policía comunitaria del sector de Bellavista en Guayaquil. Y estos son los resultados de los primeros días de estado de excepción en las 3 provincias. Cerca de 200 detenidos y 2.500 privados de libertad trasladados son los resultados de operativos y acciones realizadas tras haberse decretado el estado de excepción en las 3 provincias. Y estado de excepción que fue decretado el pasado 1 de noviembre en Guayas y Esmeraldas y también en Santo Domingo posterior, ¿no? El día viernes se tomó esa decisión. Y ya en total, si hablamos de una cifra total, Milton, 4.230 operativos ejecutados, 196 detenidos, dicen ahí, 72 explosivos decomisados, 20.320 vehículos registrados, 41 allanamientos, 6 policías fallecidos y 29 policías heridos. El martes 1 de noviembre, 1.002 reos de los pabellones consular 2 y 5 de la penitenciaría del litoral fueron llevados a la cárcel del Rodeo y a la de máxima de seguridad de La Roca en Guayaquil. El jueves 3 de noviembre se concretaron 417 traslados, mientras que el viernes 1.012 reubicaciones internas entre pabellones de la penitenciaría, esto para retomar también el control en ese centro carcelario. Bueno, además se indicó que está activado el plan para fortalecer la seguridad a través de 23 millones de dólares para la compra de uniformes, ahí está la graficación, 35 millones para la adquisición de chalecos, vehículos y motos, 159 millones para construir unidades policiales y 172 millones para la construcción de cuarteles intermedios. Bueno, eso se lo dio a conocer también tras la reunión del Consejo de Seguridad del Estado sobre el ministro del Interior, Juan Zapata. Dio a conocer estas cifras que hablan de una inversión en la Policía Nacional para hacer frente al crimen organizado. Y en Santo Domingo de los Áchilas también fue decretado. Milton, ¿ibas a decir algo? No, sí. Bueno, contarles que, como lo mencionábamos, pues también debido a los actos de violencia en Santo Domingo de los Áchilas se decretó el estado de excepción tras esos 11 atentados registrados durante los últimos días. A raíz de esto, las autoridades del gobierno destinaron personal militar también para reforzar esta zona. Y actualmente, Esmeraldas es una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado y la violencia no se detiene. Sí, este fue un mal feriado, como le dijimos, y esto obviamente ha afectado gravemente a los negocios, a la situación comercial de la provincia. Lo que se ha vivido durante los últimos días en la provincia de Esmeraldas es preocupante. Octubre cerró con 2 cuerpos que amanecieron colgados en un puente peatonal en el centro de la capital esmeraldeña. Y si así terminó octubre, noviembre inició de la peor manera,
con 3 atentados narcoterroristas. 2 carros fueron quemados y se dieron varias detonaciones. Además, 8 agentes penitenciarios fueron secuestrados en la prisión provincial. La violencia ha dejado hasta ahora 420 muertes violentas en esta provincia, que en junio fue denominada como zona especial de seguridad. Y aunque en Esmeraldas hay 5.500 uniformados entre policías y militares, la Fuerza de Tarea Conjunta tiene claro que el número no es suficiente para contener la ola de violencia y ha solicitado de manera formal a la policía que contribuya con más elementos en Esmeraldas, pues el riesgo sigue creciendo. De junio a la fecha, la Fuerza de Tarea ha ejecutado 8.000 operativos, ha decomisado 3.000 armas, municiones y explosivos. El armamento que se ha encontrado va desde pistolas, principalmente revólveres, de calibre 38, subametralladoras 9 milímetros y fusiles. Los patrullajes y operativos continúan dándose tras informes de inteligencia, con mayor intensidad en zonas específicas de la provincia. Pero aún hay mucho trabajo por hacer, pues la delincuencia, violencia y pugna de territorio para el narcotráfico no se detiene. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Bueno, y el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este lunes para tratar el tema de la inseguridad en el país. 10:30 de la mañana han sido convocados los legisladores por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y dicen que esta vez pues, van a llevar desde las distintas bancadas propuestas concretas para propiciar soluciones a esta difícil situación que atraviesa el país. Esta convocatoria sale después de la reunión del Consejo de Seguridad Pública que tuvo lugar en el ECU 911 de San Borondón el día jueves, cuando estuvieron todas las autoridades que integran el COSEPE y el presidente Virgilio Saquicela hizo la convocatoria. Pero al mismo tiempo, y ya en el lado político, empiezan algunas voces a hablar de la posibilidad de la muerte cruzada para destituir al presidente de la República ante la situación de inseguridad que vive el país. La pregunta es, ¿se puede aplicar la muerte cruzada? Que se intentó hacerlo el mes de junio a propósito del paro nacional. Sí, esa es la gran pregunta, Milton, y decir que se tiene previsto que previo que comience ya esta sesión del Pleno, el presidente de la Asamblea tendría una reunión con los distintos jefes de bancadas antes de arrancar ya con la sesión como tal en la Asamblea Nacional. Así es, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Y los colegios particulares, como lo mencionábamos al inicio de este informativo, vuelven a las clases presenciales en la provincia del Guayas en su horario matutino, excepto en 10 planteles educativos que son fiscales que deberán mantenerse en una modalidad virtual. Las instituciones particulares tienen la potestad de seguir de manera virtual o regresar a la presencialidad. En cuanto a los centros educativos de la sección vespertina, se prevé que las clases se mantengan hasta las 4:30 de la tarde. Y eso como una medida de prevención para que los estudiantes puedan llegar antes del inicio del toque de queda, que recordemos rige desde las 9 de la noche. No, los planteles nocturnos sí tienen suspendidas sus clases, van a tener que recuperar o adaptarse a la modalidad virtual. Y esto rige para los planteles de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Y para los planteles de la provincia de Esmeraldas, excepto 7, van a empezar a retomar las clases presenciales. 7 colegios, 7 escuelas que están en zonas muy complicadas de la ciudad de Esmeraldas. La Secretaría de Comunicación anunció que Carlos Pareja Yanuseli comparecerá este miércoles a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que informe sobre la corrupción en el caso Petrochina y la entrega del campo Auca. El caso Petrochina investiga una supuesta trama de corrupción mantenida durante la presidencia de Rafael Correa. Se ha dicho que a través de un comunicado que se va a brindar toda la protección necesaria entonces para el traslado de Carlos Pareja Yanuseli ante un pedido del presidente de la Comisión de Fiscalización de que este comparezca, pues considera tendría información válida, vital, dentro de la investigación de estos casos. Todo esto, amigos y Liz, pasa cuando en Estados Unidos Nielsen Arias, el ex gerente de comercialización de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, está colaborando con la justicia y el caso Petrochina, Petrotailandia, gana más información. Son las 7:11 de la mañana y a las 7:12 vamos a una pausa.
7:17 de la mañana y ya desde ayer comenzó el retorno de los turistas quienes se dirigieron a diferentes puntos del país, sobre todo en Quito como en Guayaquil, donde las terminales terrestres y los peajes reflejaban pues la afluencia de personas ya regresando de sus destinos. Las cifras de emergencias de tránsito que dejó este feriado de 4 días, en total se registraron 69 siniestros, 72 personas resultaron heridas, mientras que 5 fallecieron. Además, 32 vehículos fueron retenidos, mientras que 15 buses fueron suspendidos por no cumplir con la norma de seguridad. Se registró la salida de 72.376 vehículos por el peaje de Chongón, mientras que 57.541 automotores retornaron por esa misma vía. 7:18 de la mañana, vamos ahora a revisar otros temas. Preste atención, desde hoy arranca el censo presencial en todo el país y para ello 18.000 censistas se desplegarán por los diferentes barrios. Este proceso se desarrollará durante 6 semanas y el INEC ha previsto varios mecanismos de seguridad para que los ciudadanos puedan abrir las puertas de sus hogares con tranquilidad. Y solamente agregar algo más, Milton, para las personas que no se registraron en línea, se abre también una posibilidad para que lo pueda hacer. Si es que llegan a su casa y no lo ha hecho, en ese momento se lo notifique, van a poder con su número de cédula habilitarle el link para que usted pueda hacerlo una vez más en línea. La etapa del censo en línea terminó y desde este lunes arrancará el proceso presencial. 18.000 censistas deberán realizar la encuesta a cerca de 16 millones de personas a nivel nacional. El director del INEC, Roberto Castillo, explica algunos detalles. Nuestros censistas estarán recorriendo todas las viviendas del país 7 de la mañana a 7 de la noche. Y solamente podrán existir visitas pasadas las 7 de la noche previa autorización del ciudadano. ¿Esto a qué se debe? Que cuando, por ejemplo, no le encontramos al informante en la casa, le vamos a dejar una notificación. Con esa notificación agendamos una cita. Y frente a la ola de inseguridad que atraviesa el país, el INEC ha previsto algunos mecanismos que le permitirán al ciudadano comprobar si quien golpea su puerta es realmente un censista. Para corroborarlo, usted deberá primero solicitar el nombre y número de cédula del censista. Luego de ello, puede utilizar diferentes medios. Llamar al 1-800-080808 y proporcionar los datos para validación. También puede enviar un mensaje de WhatsApp al 099-2958-164 y marcar la opción 1, en donde deberá entregar los mismos datos. La tercera forma es escanear con su celular el código QR que tiene el censista en su credencial, y esto lo dirigirá a la página web del INEC para validar los datos. Mientras que para la seguridad de los censistas, en algunos barrios se contará con el acompañamiento de militares y policías. Si usted ya realizó el censo en línea, el procedimiento es otro. Recuerden que tienen que tener guardado en su teléfono o impreso su certificado de haberse censado por internet, porque cuando llegue el censista a su vivienda, ese es el verificable de que usted se censó por internet. El censo presencial tendrá una duración de 6 semanas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Obispos de Estados Unidos y México celebraron una misa en la frontera común en recuerdo de los 853 migrantes muertos en este 2022, el que ha sido el año más letal para los viajeros. Decenas de migrantes de ambos lados de la frontera con banderas de sus países asistieron a esta ceremonia oficiada por 6 obispos de ambos países. En 2021 se registraron 546 muertes de migrantes que intentaban cruzar la frontera. Las cifras de los últimos 2 años no incluyen a los fallecidos en territorio mexicano ni en el recorrido previo de los que provienen de América del Sur y Centroamérica. En Tanzania, al menos 20 personas murieron al caer un avión de línea en el lago Victoria, a unos 100 metros del aeropuerto de Bukoba, en el norte del país. La aeronave había despegado de la capital económica del país, Dar es Salaam. El avión accidentado es un turbohélice ATR-42 de la compañía privada local Precision Air y llevaba 43 personas a bordo.
Esta compañía es la mayor dentro de su ámbito de las compañías privadas de Tanzania. Ha sido fundada en 1993, realiza vuelos internos y regionales, así también como charters turísticos. Kherson se vio privada de agua y electricidad tras un bombardeo atribuido a las tropas ucranianas que realizan una contraofensiva en el sur de Ucrania. Esta es la primera vez que esta ciudad, ocupada por las tropas rusas poco después del inicio de la invasión de Ucrania a fines de febrero y anexada por Moscú en septiembre, se ve privada de esos servicios vitales. Rusia procedió en las últimas semanas a la evacuación de decenas de miles de civiles de la ciudad de Kherson para convertirla en una fortaleza frente al avance de una rápida contraofensiva ucraniana. Y Elon Musk prometió que Twitter no se convertirá en un infierno de todos contra todos. Sin embargo, los expertos advierten que los despidos masivos en la empresa pueden afectar la capacidad de la red social para frenar la desinformación. Twitter despidió aproximadamente la mitad de sus empleados, de sus 7.500 empleados del viernes, a pocos días de las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, cuando se espera que aumente la circulación de contenido falso en las redes sociales. Elon Musk insistió en que los despidos eran necesarios, ya que la empresa perdía más de $4 millones por día. 7:23. Bueno, el Twitter ya es un infierno de todos contra todos desde que inició prácticamente. Vamos a una pausa y regresamos con el comandante general de policía. Ya volvemos. Chile, un importante socio del Ecuador, va a tener una recesión el próximo año, al menos según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Con crecimientos mediocres estaremos en Ecuador, Colombia y Perú. Bolivia y Uruguay estarán algo mejor. Todo esto es porque el mundo está desacelerándose, la alta inflación obliga a algunas de las grandes economías a subir las tasas de interés y una región relativamente pequeña como la nuestra siempre terminará moviéndose con las grandes mareas de la economía mundial. Por cierto, el alto crecimiento esperado para Venezuela es una buena cosa, pero como ya vimos en el programa anterior, el buen dato es porque está saliendo de un hueco muy profundo. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Saludamos al comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas. General, gracias por acompañarnos y, bueno, después de días muy agitados. Yo quiero empezar preguntándole por el tema de los atentados. Estos atentados a unidades de policías comunitarias, a gasolineras, que han proliferado en los últimos días. Yo no sé si vamos cerca de 25 en total entre UPCs y gasolineras. Lo primero a preguntar es, ¿ustedes tienen identificado de dónde provienen estos atentados? ¿Son un solo grupo? ¿Son varios grupos delincuenciales? ¿Qué investigaciones han arrojado? Buen día. Buenos días, un saludo cordial a todos los ciudadanos. Realmente la semana pasada fue una semana difícil, una semana complicada para el país y especialmente para la Policía Nacional, que tuvo que enfrentar con valentía, con mucha prudencia a la vez, pero con firmeza a los grupos delincuenciales. Es así que tuvimos 29 policías heridos, 6 policías fallecidos en el contexto de estas acciones criminales del narcoterrorismo. Estamos enfrentando con mucha fuerza y tenemos ya varias acciones contra estas organizaciones criminales, capturas de personas, incautación de armas y más operativos que vamos a continuar realizando, principalmente contra 2 grupos delincuenciales. El uno que tenía a cargo el pabellón 2, que es el de los Chone Killers, con el cual evacuamos el pabellón y fue donde tuvimos más resistencia. Esa acción operativa valiente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumplió una parte de la estrategia que estaba planificada. Y por otra parte, tanto las acciones de esa misma organización criminal que generaron en el sector de Durán. Igualmente en Durán hubo algunas acciones policiales en las cuales se detuvo a miembros de esta organización,
se encontró armas, hubo enfrentamientos también con estos delincuentes, de los cuales también terminaron atrapados y a órdenes de la justicia. Y por otra parte, las otras dos agrupaciones, que son los tiguerones, contra quienes también habrían operado algunos de los ataques, sobre todo a los UPC, y habrían causado. Nosotros estamos en las líneas de investigaciones, no vamos a parar hasta dar con quienes ordenaron estos atentados contra los policías, y todavía continúan. Esta mañana amanecimos con un atentado contra una UPC en Guayaquil. Igual la respuesta ha sido contundente de la policía, un enfrentamiento, hemos hecho uso legítimo de nuestras armas de fuego, y ahora hay 2 heridos por parte de los atacantes y una persona que tiene hematomas. Así es como estamos preparándonos para enfrentar esta nueva amenaza con firmeza, con la dirección desde el puesto de mando unificado, con el apoyo del señor presidente de la República, con todas las autoridades, porque esto es bastante grande y lo vamos a enfrentar con contundencia. Es decir, entonces, los responsables de todos los atentados serían chonequillers y tiguerones, por una parte. Por otra parte, está claro que los objetivos sean los policías, porque están combatiendo el narcotráfico, y el alto grado de incautación de droga que se está produciendo provoca retaliaciones. Pero atentar ya contra instalaciones privadas como gasolineras es otra cosa. Bueno, es parte. Primero, la Policía Nacional, como lo dijo, es precisamente por esa lucha frontal que estamos haciendo contra el delito, especialmente contra el narcotráfico y estas organizaciones criminales. Es por eso que tenemos casi 170 toneladas de sustancias estupefacientes sujetas a control ya en lo que va del año. Tenemos muchas organizaciones desarticuladas, y eso causa que la principal choque sea contra nuestros policías que están principalmente en el territorio sirviendo a la comunidad. Y por otra parte, también el ataque a la ciudadanía, a estas bombas de combustible, sobre todo, que se han convertido en blanco, es para causar temor, para hacerse presente, pero las acciones que se han tomado desde el puesto de mando nacional y los puestos de mando que se han hecho en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayaquil, están dando las acciones de prevención y respuesta que quiere el ciudadano, es decir, fortalecer las capacidades operativas, pero también dar resultados contra la delincuencia. En Santo Domingo, esta mañana también tuvimos la captura de una banda, tenemos armamento, pero estamos investigando quiénes más son parte de estas organizaciones criminales. General, buenos días. Y claro, la pregunta también es porque ¿de dónde proviene o cómo llega todo ese armamento, no? Porque en las acciones ejecutadas por la policía, en esos informes que dan, se habla de fusiles, de cantidad de municiones, miles de municiones incautadas, explosivos. ¿Por dónde ingresa? ¿Cómo obtienen todo esto que utilizan en los ataques que ellos cometen? Bueno, en la región y en el mundo, una de las nuevas amenazas es el tráfico de armas. El Ecuador, con sus fronteras tan grandes, definitivamente ha sido blanco de este tráfico de armas, principalmente de las que vienen desde Perú. Y esa es la respuesta que tenemos que dar, una respuesta contundente, pero también debemos enfocarla desde el ámbito de la ley. No es posible que un arma larga no tenga una sanción mayor. Esos son temas que ya los estamos discutiendo, que ya se los ha propuesto, y definitivamente quien use explosivos, quien produzca daños colaterales contra personas o contra víctimas civiles que no tienen nada que ver con esta guerra de bandas, definitivamente debe tener una sanción ejemplarizadora y contundente. ¿Y por qué no se aprovechó cuando se estuvo analizando estas reformas a la ley de seguridad, quizás para incluir temas como estos? Bueno, nosotros hemos hecho muchas propuestas. A los códigos penales, por ejemplo, ya se habla de ampliar el tiempo de la flagrancia para algún tipo de delitos. Creo que estamos recogiendo las amenazas que hoy se presentan, nos marcan una diferencia y tenemos que responder de forma diferente. ¿Cómo se responde? Primero, con la política pública, con el marco de la ley de inteligencia que está rezagada tanto tiempo. Segundo, con los planes que está haciendo el Estado, con el plan de paz, que está con la cooperación internacional, pero también con el plan de fortalecimiento de la policía, el equipamiento, la tecnología, la capacitación, y también con los planes que se van a manejar el día de hoy con la cooperación con Israel. Entonces, hay una planificación, sabemos qué hacer, tenemos que dar unos pasos firmes, tenemos que fortalecer las capacidades de la policía, estamos fortaleciendo nuestras unidades de investigación e inteligencia para operar contra estas personas. ¿Ya tienen más implementos de logística para este tema? Bueno, tenemos algunas
con un fortalecimiento. El primero es el talento humano, con el incremento de personal, con 1.564 policías. Ahora ya podemos destinar más personal para estas unidades de inteligencia e investigación. Tenemos 2 meses para que termine, menos de 2 meses para que termine el año. ¿Qué ha llegado de equipamiento? Bueno, ¿Por qué está comprado que va a llegar tenemos ya en Guayaquil, por ejemplo, ya tenemos las 400 camionetas, las 400 motos que ya están compradas y empiezan a llegar la próxima semana. Tenemos 129 vehículos que también se adquirió. Todo el dinero que fue entregado para Guayaquil, el 95% ya ha sido adjudicado. Entonces vamos a cerrar el año cumpliendo. Pero por otra parte tenemos lo que se ha anunciado, el dinero para los uniformes, el dinero para la compra de chalecos, el proyecto de UPC y VC que seguramente iniciará las construcciones el próximo año. Ahora, las cárceles, general, se puede decir que lo que ha pasado en estos últimos días dentro de la penitenciaría electoral, sobre todo, es la intervención más grande que se ha hecho dentro de un penal en el Ecuador. Es la intervención más grande y más peligrosa que se ha hecho y ese es el rol de las instituciones de seguridad del Estado, enfrentar. Porque fácil sería dejar todo en status quo, no operar, no intervenir, no tratar de generar un cambio, pero la línea que tenemos es de intervenir las cárceles, de mejorar el control de las cárceles y para eso tenemos que hacer muchas acciones. Hay muchas estrategias que están planificadas que vendrán en los próximos meses, pero seguramente por eso hay la reacción, porque estamos cambiando la realidad y estamos enfrentando a la delincuencia organizada. ¿Pero qué falta, general, para poder establecer ese control total en las cárceles? Porque de lo que usted menciona se viene hablando hace mucho tiempo atrás y siempre se dice necesitamos mejorar ese control. Se siguen encontrando armas también de largo alcance, artefactos explosivos cada vez que hay un amotinamiento y ustedes entran, realizan la revisión respectiva. ¿Dónde está la debilidad en los centros penitenciarios? Bueno, es un sistema que estaba un poco enfermo, que necesitaba componerse y va desde acciones como empezando con el censo penitenciario, que ya está en marcha, la incorporación de los nuevos guías penitenciarios, que son 1.500 y que posteriormente se incrementarán a 1.000 más, la infraestructura, tecnología, que ya hay algunos convenios que ya están cerrados y próximamente ya tendremos la implementación de algunos de ellos, el sistema de gestión con mantener algunos pabellones desocupados para poder arreglarlos y de ahí poder rotar a las personas, a los PPL dentro del centro penitenciario. Entonces hay un plan de trabajo. Tengan confianza que hay un plan de trabajo, lo vamos a implementar. No es fácil. Tenemos policías que han resultado heridos y cuando los fuimos a visitar en el hospital, esos policías lo único que dijeron es queremos seguir trabajando y luchando por el país. Ahora, usted dice hay un plan, ¿no? Y tiempo atrás, ¿no? Cuando regía otro estado de excepción y hubo un amotinamiento también en la penitenciaría, se dijo, cada vez que hay un suceso como este, se van a trasladar a la cárcel de máxima seguridad los cabecillas. Pasó eso ahora, pero ¿por qué esperar a que ocurra algo así para tomar estas decisiones? ¿Y qué cambió que esta vez fue tan contundente esa acción de reubicación y de control en la penitenciaría? ¿Por qué antes no y ahora sí? Bueno, recordemos que hubo un proceso de pacificación que se dio la oportunidad primero para buscar los mecanismos de paz, de la buena voluntad, pero definitivamente eso no funciona. Por eso la acción ahora tiene que ser contundente, tiene que ser directamente las estrategias que las aplica el SNAI. Vamos a apoyarle tanto policía como Fuerzas Armadas y hoy tenemos que hacer, a pesar de que exista una respuesta, porque no es que no va a haber respuesta, va a haber una respuesta porque estamos atacando a los grupos criminales, pero ahí estaremos presentes para combatirlos. ¿Cuántos presos más faltan por ser reubicados? Bueno, no puedo dar datos de la estrategia, pero hay un plan en marcha. Comandante, ¿se puede entonces decir que esto fue reacción a los traslados? Por supuesto, esta fue una reacción al traslado, a romper el status quo y también habrá una reacción porque algunas de las cabezas de las organizaciones están cayendo con el trabajo de la Policía Nacional. La declaración del general Zárate, el comandante de la Zona 8, fue realmente, digamos, patea el tablero por el tema de los derechos humanos. Bueno, yo creo que los derechos humanos tienen sus reglas y normas internacionales, hay muchos instrumentos internacionales que se aplican, pero por lo menos la solidaridad de estas organizaciones acaban de emitir un comunicado donde responsabilizan a la policía está haciendo su trabajo y contrario a lo que ellos piensan, hemos sido lo más prudentes posibles, hemos respetado los derechos humanos, pero sí hemos sido ¿Cómo pueden contundentes. ser prudentes con alguien que le recibe con granadas?
Bueno, nosotros hemos aplicado la fuerza proporcionalmente, pero a pesar de eso, no podemos también castigar a otras personas que no son parte de los más violentos y no podríamos ponerlos en medio. Por eso actuamos con tanta prudencia, pero a la vez, como lo digo, con mucha firmeza. Pero general, hubo un Consejo de Seguridad la semana pasada y sí quisiera preguntarle a lo mejor qué compromiso también recibieron por parte de la función judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos últimos días cientos de detenidos. ¿Cuál es la garantía de que no va a haber un eslabón suelto que ustedes lo han cuestionado ya en ocasiones anteriores? Es ese, la aplicación de la justicia, ¿no? Bueno, no puedo hablar del Consejo del COSEPE porque es reservado, pero lo que sí puedo decirles es que hay mucho compromiso de algunas instituciones, hay un liderazgo del señor presidente y tenemos que apoyar todos como ecuatorianos. Yo quiero agradecer también a la comunidad que se ha hecho presente, apoyando a la policía, visitando las UPC, dándonos el respaldo. Realmente los policías, con esto que hace la ciudadanía, de darnos el apoyo, de darnos el cariño, no hacen más que comprometernos. Y como le dije, los policías que se han jugado en las operaciones realmente están más comprometidos que nunca y estamos más fuertes que nunca. La situación en Esmeraldas, ¿se puede hablar de algún tipo de mejoría luego de que la policía envió al general Buenaño? Ahora son dos generales, uno del Ejército y uno de la Policía Nacional, que comandan la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, ¿cuántos policías están en Esmeraldas efectivamente ahora? La fuerza de tarea está consolidada y cada vez vamos a apoyarle más. Enviamos 200 policías adicionales para que se comprometan en estos operativos y en los feriados, como el último feriado, enviamos personal adicional. Estuvo todo bajo control en los sitios turísticos. Lastimosamente no hubo la afluencia de turistas, pero vamos a consolidar capacidades para el largo plazo, vamos a construir cuarteles permanentes, infraestructura permanente para que estén ahí nuevos policías. Estamos incrementando, por ejemplo, unidades especializadas tácticas que realmente son muy necesarias en zonas críticas como Esmeraldas y también el C4 y 2 de inteligencia e investigación para poder desarticular organizaciones criminales. Entonces, la nueva estrategia es consolidar capacidades permanentes tanto en Esmeraldas, tanto en Santo Domingo y lo mismo vamos a hacer en Guayaquil. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Ya tenemos las capacidades de 200 policías, ahora hay unidades... ¿200 que se sumaron a cuántos? Se sumaron a 1.700 policías. Más los militares que están más los militares. Son como 3.500 y más los total. Apoyos que se hará cada vez que haya un feriado para dar tranquilidad a la comunidad. Pero no hablamos de feriado, hablamos de todo lo que está ocurriendo. Permanentemente los 200 policías... ¿Está fuera de control Esmeraldas? No está fuera de control, hay problemas, hay ataques entre organizaciones criminales, pero está haciendo un buen trabajo el general Buenaño, también el general Leboyer, están haciendo un gran trabajo y no vamos a parar. Gracias, comandante general, y no paren. Gracias por acompañarnos hoy y suerte en este trabajo tenaz, en esta situación increíble que estamos viviendo. Suerte. Un buen día para todos. 7:43, vamos a la pausa. A esta hora queremos darle la bienvenida a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, asambleísta. Hoy están convocados en el Pleno para tratar este tema de la inseguridad, pues y han dicho van con propuestas concretas. ¿Con qué actitud, con qué planteamientos van desde la Izquierda Democrática, que es la bancada que usted representa? Muchas gracias, un saludo afectuoso. Mire, para la sesión de hoy día, que es un tema bastante importante, el más prioritario hoy en el país, debemos construir alternativas e ir con la mejor de las voluntades de buscar la unidad del país. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas están combatiendo de manera decidida, de manera firme a este sector que ha generado el caos dentro del país. Si la Asamblea Nacional no abona a esa lucha, no genera propuestas, no hace un llamado a la unidad, no estamos siendo partícipes de la solución, sino que al contrario vamos a caer en un contexto de profundizar la crisis. Por lo tanto, hoy nuestra postura va a ser la de siempre, la de generar propuestas para que el Ejecutivo pueda tener una mayor claridad en las decisiones que debe tomar.
Y hace unos minutos el comandante de la policía, el general Fausto Salinas, decía y mencionaba algunos ejemplos de lo que él esperaría como soporte, ¿no?, de la Asamblea. Decía la ley de inteligencia que está rezagada, tratar quizás los temas de la flagrancia en los delitos, cosas que no se consideró en su momento en la ley de seguridad, pero que ahora, debido a la dinámica del crimen organizado, se necesita, se pongan también en el debate. Sí, mire, yo respeto mucho a la Policía Nacional y siempre gozará de nuestro respaldo, pero hasta el día de hoy, en el año y medio que estoy dirigiendo la Comisión de Seguridad, Soberanía e Integración, no nos ha llegado una sola propuesta de la Policía Nacional en torno a esos temas. Por lo tanto, le hago un llamado al comandante de la policía para que trabaje conjuntamente con nosotros. Recuerden ustedes que la semana pasada llamamos a una mesa de trabajo a las principales autoridades vinculadas al eje de seguridad para entregar sus propuestas y que esa necesidad legislativa sea tratada en la Asamblea y no han llegado. El gobierno debe dejar de improvisar y tiene que exigir a sus principales cabezas de las instituciones vinculadas al eje de seguridad que trabajen. Tengo una gran preocupación, por ejemplo, respecto al rol del ministro de Gobierno y del responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Por Dios, no improvise, señor presidente. ¿Qué le preocupa? La Además falta que de hay un acción. ministro del Interior, ¿no? El ministro de Gobierno debería dedicarse a la política y para eso se creó el Ministerio del Interior. Recuerden que fue esta comisión y fue la Asamblea quien planteó la división del Ministerio de Gobierno. Pero aquí un tema importante. Miren, el ministro de Gobierno ha manifestado que no tiene competencia sobre la seguridad. Nosotros nos hemos visto obligados a corregirle esa falta de conocimiento de sus funciones. Mire esto, los gobernadores en cada provincia son los responsables de combatir el crimen, del orden social y de la seguridad ciudadana. Eso está establecido en la ley. Y le pregunto, ¿quién es el jefe o el órgano rector de los gobernadores? El ministro de Gobierno. Y siendo ellos los obligados a garantizar la seguridad en cada una de las provincias, se permitieron excusarse de asistir a la Asamblea para responderle al pueblo ecuatoriano qué están haciendo. Así que, señor ministro de Gobierno, no se lave las manos. Sus gobernadores son responsables de la seguridad ciudadana, del combate al crimen y del orden social en cada una de las provincias del país. No se lave las manos, señor ministro de Gobierno. Usted, en la comisión que usted preside, ha hecho un pronunciamiento que seguramente será discutido hoy en el Pleno. En el punto 4 de este pronunciamiento dice: exhorta a los actores políticos, las funciones del Estado a actuar con responsabilidad y sentido patriótico, deponiendo posiciones que profundicen la crítica situación. Habrá tiempo para pasar facturas por la inercia y la desidia, pero la respuesta y el mensaje del Estado hoy debe ser uno: esta guerra la vamos a enfrentar juntos y desde un solo frente. Y le pregunto esto porque ya empezaron a hablar nuevamente de destituir al presidente de la República, de la muerte cruzada. Aquí la pregunta es, primero, ¿usted en su bloque que ahora lo dirige está de acuerdo? Segundo, ¿la comisión que usted dirige está de acuerdo? Y tercero, si mañana le sacan al presidente, el que venga, quien quiera que sea, ¿va a solucionar en un día la situación del país? ¿Esto es culpa del presidente? Comparto su criterio. Yo soy un opositor a este gobierno. Ha improvisado, ha sido ineficiente, ha cometido un sinnúmero de errores, pero hoy no es el momento de debilitar la estructura del Estado. El crimen tiene que ser enfrentado por todos los poderes del Estado y el generar un caos, el abonar a la desestabilización democrática nos puede pasar factura a todos los ecuatorianos. Al crimen hay que enfrentarlo todos en conjunto. Por eso, nuestro llamado a que participen en las mesas de trabajo que ya están en marcha. Hay una mesa de trabajo importantísima para una ley que puede salir dentro de un mes o mes y medio, donde la policía, el ministro de Gobierno, el secretario, todos pueden hacer abono, observaciones, aportes a esta ley en temas urgentes. Y en un mes y medio está lista. La ley que envió el Ejecutivo, que fue muy débil, que fue muy escueta, y nosotros la reforzamos y está enfocada principalmente al desarrollo de la política criminal que permite prevenir el delito y combatir el delito. Ahí tienen la oportunidad para enviarnos todos sus aportes. Y otra mesa muy importante, estimado Milton, el tema de una mesa de trabajo para la depuración de nuestras instituciones, la reestructuración y el fortalecimiento. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional
el SNAI, tienen todo nuestro respaldo, pero son instituciones que deben ser depuradas y que deben ser fortalecidas. No puede ser posible que haya personas infiltradas en estas instituciones que tengan vínculos con el crimen organizado, con la delincuencia y que todavía sigan siendo parte de esta institución. Y eso necesita mucho de la voluntad de estas instituciones. Ejemplo, el caso Narcogenerales. No hay una sola investigación respecto a esto y la Asamblea es la única institución que no ha aflojado este tema. Pero ¿y cuál va a ser la propuesta ya en firme en ese sentido? Porque el presidente Lasso ha hablado de narcopolíticos detrás de las bandas criminales. El presidente de la Comisión de Fiscalización decía hay que pedirle a la Fiscalía que investigue porque cada vez que hay una denuncia de un acto de corrupción, las cárceles se calientan y la sociedad comienza a sufrir, a ser víctima de acoso y violencia. Comparto el criterio, la delincuencia se ha infiltrado en todas las instituciones del Estado y por lo tanto un proceso que transparente la depuración es urgente. Y miren, esto es importante. Hoy día vamos con la mejor de las predisposiciones. Si nosotros convertimos el escenario de la Asamblea en críticas al gobierno, en búsqueda de destitución del presidente, no vamos a aportar a las soluciones. Nuestra comisión, la semana pasada, ya le envió un documento al presidente de la República con 28 acciones concretas que pueden ayudar a combatir lo que hoy está solucionando. Es decir, tenemos que ser propositivos. Las diferencias con el presidente Lasso, que yo las tengo, mi oposición frente a la forma como ha gobernado, que la tengo firme, no puede confundirse o la postura para que de la trabajemos bancada. en conjunto. Perdón que le interrumpa, pero ¿esa es su postura o la postura de la bancada en general? Miren, yo entiendo que va a haber una coincidencia en la mayoría de los 137 asambleístas. Hoy tenemos un solo enemigo y ese enemigo es la delincuencia. Cualquier diferencia política con el presidente de la República debe quedar postergada, debe quedar al margen de esta prioridad de luchar contra el crimen. Esto está costando la vida de los ecuatorianos. No es momento de desestabilizar al país. Nosotros estamos llevando para la sesión de hoy día 28 propuestas concretas al presidente para que pueda retomar el control del territorio y para que pueda fortalecer a nuestras instituciones que hoy día están peleando contra la delincuencia. Ojalá que de la sesión de hoy nos salga que se declara a este día el Día Nacional de la Lucha contra la Delincuencia, porque sería ridículo, usted mismo se ríe. Mire, la Asamblea en algunas ocasiones tiene desaciertos. Ustedes saben, porque hemos conversado este año y medio, que yo me he mantenido aislado de todos esos enfrentamientos, intereses individuales, intereses partidistas, destituciones de autoridades, y me he dedicado a trabajar en la parte técnica, a aportarle al país. Un ejemplo, la ley del uso legítimo de la fuerza, que algunos sectores cuestionaron. Hoy ha servido para que por primera vez nuestras Fuerzas Armadas realicen control de armas dice que dentro de... Pero que no, que les pregunten a los policías a ver si la ley les sirve. Eso dijo el ministro, Pero esa información la desconozco y hoy mismo le preguntaré al ministro qué es lo que le preocupa. Exacto. Porque las Fuerzas Armadas entraron al pabellón 2 a hacer una requisa de armas gracias a esa ley. Preguntaré o le pido públicamente al señor ministro, con quien tengo una relación adecuada, y tengo que manifestarlo públicamente porque en el EQ 911 realizamos algunos trabajos conjuntos, pero si él tiene alguna preocupación de esta ley, que por favor nos informe. Insisto, muchas autoridades salen a decir que están limitados porque la ley les impide actuar y no hacen una sola propuesta para reformar las leyes. No nos indican cuál es el artículo que les impide trabajar. Hoy tienen la facultad de enfrentar al crimen organizado de una manera contundente. Por favor, hágalo. Y si necesitan que la Asamblea reforme algo, a las órdenes, aquí estamos. Pero envíen las propuestas, año y medio, y no nos ha llegado una sola propuesta de la Policía Nacional. Gracias. Asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea. Hoy se reúnen 10:30 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y amigos, tenemos que terminar. Sí, con eso nos despedimos. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.